Bien, compañeros, vamos a arrancar con la siguiente parte. Lo que vamos a ver en estos momentos, por favor, es algo que ya debemos venir preparando para el día de mañana. Esto sí, para trabajar en cada una de nuestras aulas. Justamente en lo que tiene que ver con la parte de tareas. Disculpas. Eso. No he estado proyectando por el lado de acá. Ya. Dentro de las actividades calificadas, una actividad que para nosotros es muy importante y por acá necesitamos obligatoriamente, porque esto sí es obligatoriedad, que tengamos la parte de evaluaciones. No significa que todas las evaluaciones van a constar aquí en la plataforma y tampoco significa que va a ser una evaluación fija la que nosotros hagamos constar acá. Necesitamos que sean dos por lo menos. Una en el primer parcial, una en el segundo parcial. La idea de esto sería justamente el identificar en qué momento, así como el glosario, así como el foro, en qué momento nosotros lo vamos a aplicar. Pero para esto, o para arrancar con esta parte de las evaluaciones, nosotros necesitamos obligatoriamente determinar algo importante. Cuando yo voy a desarrollar evaluaciones, la sugerencia, si tengo 6 unidades, sería que vaya compartiendo las preguntas por cada una de las unidades. Entonces, lo primero que vamos a gestionar tiene que ver con categorías dentro de la parte de banco de preguntas. Le damos un clic en el menú de acciones de la rueda dentada y de ahí nos vamos hacia más. Si se visualizó de manera correcta el cómo llegamos acá. A ver, me están pidiendo que otra vez. Voy a compartir la pantalla completa por si acaso. Ya, por favor, listo. repetir al exceso. Listo. Estoy compartiendo la pantalla completa en estos casos. Sí, sí lo estamos viendo. Ya, como les había dicho, para arrancar primero la parte de pruebas, o ya lo que tiene que ver con exámenes como tal dentro del aula virtual, nosotros vamos a desarrollarlo específicamente con preguntas, pero ¿cuál es la sugerencia? Y que en muchos de los casos, dependiendo más allá de sugerencia, debería ser exigencia, es que vayamos dividiendo la cantidad de preguntas por unidades o subunidades dependiendo de la complejidad que nosotros tengamos. Y cuando nos piden a nosotros que tengamos o desarrollemos algún banco de preguntas para complexivos o algo que se le parezca, de aquí mismo ya podríamos ir sacando los insumos, o por lo menos parte de los insumos que nosotros desarrollamos. Sí. Como estoy compartiendo la pantalla completa, por lo general yo estaba acá, sí, en mi sección. ¿Qué tengo que hacer? Me tengo que movilizar hacia la parte superior completo. Un poco antes de donde me dice desactivar edición. ¿Ya? Tengo esta rueda dentada que me da un menú de opciones. Le doy un clic acá y le digo que elegimos la opción más. ¿Sí? Acá me va a dar algunas opciones adicionales de lo que yo tengo. Y esta es parte de la administración del curso. Es decir, las opciones que me aparecen en la ruedita dentada más algunas otras. ¿Ya? ¿Qué es lo que voy a trabajar yo? Es en este espacio de banco de preguntas. Preguntas, categorías, importar y exportar. Lo primero que voy a trabajar son categorías. ¿Ya? Miren, aquí tengo algunas categorías ya cargadas o precargadas en su momento inicial. Si yo deseo, puedo eliminar todas esas categorías. Sí. Y esto se da en base a lo que nosotros tenemos. Le voy a elegir la categoría en la parte superior de la capacitación docente. ¿Sí?
Debo darle un nombre. Los nombres pueden incluir espacios, los nombres pueden incluir algunos otros signos especiales, pero la sugerencia siempre sería que lleve el nombre de la unidad en la que nosotros estamos trabajando. Por ejemplo, en mi caso se va a llamar sistemas operativos. ¿Sí? Le doy un clic en añadir categoría o presiono un enter y ya estoy en la categoría que me decía sistemas operativos. Déjenme buscarle dentro de todo esto. Voy a ir borrando algunas de ellas. No me va a permitir borrar porque se ve que hay algunas evaluaciones por ahí elaboradas. Hay que eliminar la evaluación y luego de eso borrar. Déjenme ver dónde me encuentro. Categoría. Buenazo, no lo encuentro. Vamos a la segunda página. Ya, aquí está la categoría sistemas operativos. Le doy un clic en esta categoría y me envía directamente a preguntas. Entonces, hoy vamos a ver cómo desarrollar las preguntas directamente sobre el aula virtual. El día de mañana vamos a desarrollar la subida de un par de preguntas cuando nosotros podemos generarlo y se sugiere que sean las preguntas solo tipo texto si es que lo vamos a hacer desde un blog de notas. Entonces, vamos a ir desarrollando esto. Si nosotros tenemos algunas plataformas adicionales y de pronto tenemos bancos de preguntas como plataformas como el ExamView, hay que desarrollar otro tipo de trabajo. Así que esa parte del ExamView les quedo debiendo para desarrollarlo en un video y eso lo podemos subir en caso de que ustedes tengan ahí bancos de preguntas. ¿Sí? Digo, crear una nueva pregunta, ¿sí?, me da múltiples opciones y en mi caso voy a trabajar con la de opción múltiple. Bien. ¿Cuál sería el objetivo de revisar estas preguntas de acá? Y esto ya nos va a quedar a nosotros como tarea, el ir revisando este tipo de preguntas en relación a cada una de ellas. Sí, recuerden que vamos a tener preguntas que nos permiten la evaluación y la calificación directa, como hay algunas que no nos van a permitir esto. Sí, nosotros tenemos también de arrastrar, soltar, tenemos algunas de calculadora. Así que podríamos utilizar cualquiera de ellas. Le doy un clic en agregar y me va pidiendo justamente el nombre de la pregunta. Sugerencia. Entremos con las características específicas de la pregunta. Por ejemplo, digo de Internet. En mi caso voy a hablar acerca del Internet. ¿Ya? Y digo, cuando me refiero al término de Internet, puedo definirlo como, ¿sí? La puntuación por defecto siempre les sugiero que sea 1. Si ustedes van a cambiar la puntuación por defecto, los cálculos al momento de tenerlo ya como agregado en un banco de preguntas pueden irnos distorsionando dentro de los ejemplos. Así que, por favor, si yo voy a tener más de una respuesta, debo seleccionar, se permiten varias respuestas. ¿Cuál va a ser la diferencia? Una sola respuesta me aparece la forma de opción de círculo, es decir, una de entre todas las posibles. Si yo tengo varias respuestas, me aparece como este check de acá, en forma de cuadrado, y es decir que acá yo puedo seleccionar más de una. Sí, ustedes definen cuál de estas es la adecuada. Está la opción de barajar opciones entre signo de interrogación. ¿Por qué?
porque si yo le deshabilito esto, las opciones siempre me van a aparecer en el mismo orden. 1, 2, 3, 4 y las que sean. Si le pongo barajar opciones, me va a aparecer en orden indistinto al momento de trabajar con esta pregunta. Siguiente, me dice numerar las opciones. Para mí, este sí es sugerencia muy mía, le pongo sin numeración. Es más complejo que los estudiantes cuando están frente a un computador se vayan identificando algún número de respuesta, pero considerando que al barajar las opciones se les va a hacer mucho más difícil si es que van a estar dentro de un laboratorio brindando esto. Sí, yo tengo algunas opciones dentro de esto. Debo poner, cuando se trata de este tipo de preguntas de opción múltiple, debo poner obligatoriamente por lo menos 2 posibilidades. Si yo voy a tener de varias respuestas, debo tener como posibilidad una más de las que son verdaderas. Sí, en otras palabras, si yo tengo 3 respuestas que van a ser reales de esta pregunta, yo debería tener por lo menos 4 opciones. Si voy a tener 4 posibilidades verdaderas, debería tener mínimo 5 opciones. Eso hay que tenerlo mucho cuidado, ¿sí? Voy con una sola respuesta y digo que va a ser, se va a llamar red de redes, que es una de las concepciones más básicas de lo que tenemos de lo que es Internet. Entonces digo calificación 100%, porque va a ser una sola respuesta. Si son varias respuestas, tengo que ir ponderando cómo va este porcentaje. Opción 2, digo red doméstica. Y de ahí en más ya puedo utilizar, si es que deseo, más opciones o si no le dejo solamente las 2. Sí. Pero como es una de opción múltiple, la sugerencia sería que no sean 2 opciones, porque si son 2 opciones, es mucho más práctico utilizar verdadero o falso. ¿Ya? Entonces, luego de esto, yo vengo acá y digo red Wi-Fi y la otra le digo red de fibra óptica. ¿Ya? Cuando ya tengo todo esto, puedo identificar también lo siguiente. Puedo generar penalización si es que le voy a dar más de una oportunidad al estudiante, si es que deseo generar esto. ¿Cómo puedo quitar también la penalización? Sí, todo está dependiendo de cómo nosotros vayamos luego a configurar nuestra prueba como tal. Una vez que tengo todo listo, le doy en guardar cambios y me debe aparecer ya la pregunta número 1, ¿sí? Que es esta del Internet. Si yo necesito modificarla, vengo a editar y digo editar pregunta. Si voy a visualizar cómo va a salir, le doy un clic en vista previa y esta es la forma como me va a aparecer. Sí, todo lo que esté en la parte inferior solamente es cuestión de observación en estos momentos. ¿Sí? Entonces, básicamente es lo que nosotros podríamos trabajar. Ahora, ¿cuál es la ventaja de trabajar dentro de este espacio? ¿Sí? Al momento de decirle que me permita la edición, voy nuevamente hacia la parte de Internet. Digo definición de Internet, pero a la vez aquí yo puedo insertar algunos recursos más. Puedo insertar una imagen, puedo insertar un video, puedo incluir un video como lo hicimos el día de ayer, pero a nivel de respuestas también puedo hacer lo mismo. Sí, yo puedo insertar imágenes, puedo insertar videos y puedo decir que vayan seleccionando ¿cuál de estas respuestas es la posible? Entonces, déjenme ver si por ahí tengo alguna imagen. Voy a seleccionar un archivo. Me voy hacia imágenes. Ya. Selecciono uno de estos archivos. Digo subir el archivo.
insertar, ¿sí? Y está la imagen. Digo 100% y las otras opciones le voy a poner solo de tipo texto como para visualizar. Perdón. Digo, guardar cambios, ¿sí? Si ustedes se fijan, ya tengo dos opciones de internet. Les puedo visualizar o les puedo diferenciar por la hora. Esta es la última que hice. Voy a la vista previa y me aparece de esta manera la opción. Definición de internet. Entonces yo puedo seleccionar la imagen. Si deseo, puedo ir desarrollando este tipo de evaluaciones por medio de imágenes, que puede ser algo muy útil cuando tengo que realizar algún tipo de adaptación curricular también, si es que en algún caso lo amerita. ¿Sí? Y esta sería la parte de trabajo dentro de lo que es el banco de preguntas. ¿Qué es lo que necesitamos? Y qué es lo que necesitamos en sí empezar a trabajar, es en empezar a gestionar nuestro banco de preguntas para mañana continuar con el desarrollo de evaluaciones y diferentes formas de mostrarlas. ¿Sí? No sé si hay preguntas. Ya voy a pasar la grabación y con eso solucionamos. ¿Preguntas? Claro. Ya, pero eso sí ya, a ver, esto del banco de preguntas ya corresponde a sus aulas. Sí, aquí ya no en mi aula de capacitación, sino en cada una de sus aulas. Listo. Si no hay más preguntas, nos vemos con los compañeros del Campus ECAP a las 10:30 y con el resto aquí en horas de la tarde. Gracias.